Hola, espero que se encuentren bien. Hoy nos encontramos en la quinta clase del curso Enfoque Neurocientífico de los aspectos cognitivos y afectivos del comportamiento, donde estaremos trabajando los métodos de investigación en la biopsicología. Así que espero que aprendan algo nuevo hoy y nos dirigimos hacia el contenido de la clase de hoy. Ya, como mencioné, esta es la quinta clase del curso y representa el cierre de los fundamentos de la biopsicología. ¿A qué me refiero? Tuvimos las primeras 4 clases, tuvimos introducción a la biopsicología, temas de evolución, genética y experiencia, anatomía del sistema nervioso, conducción neural y transmisión sináptica. Pues ya el último tema de los fundamentos, antes de pasar a aspectos más específicos, pues consiste en conocer los métodos de investigación en la biopsicología, cómo biopsicólogos y biopsicólogas pues investigan pues dentro de la biopsicología, valga la redundancia. Los objetivos de esta clase o este video consisten primero en describir métodos de visualización y estimulación del cerebro humano vivo, describir el registro o medición de la actividad psicofisiológica humana, describir métodos de investigación farmacológica, también describir métodos comportamentales de la neurociencia cognitiva, describir el paradigma de condicionamiento pavloviano o clásico y el paradigma de condicionamiento operante. Así que, sin más preámbulo, vamos al primer objetivo: métodos de visualización y estimulación del cerebro humano vivo. En este primer objetivo vamos a ver distintas técnicas, desde las que requieren rayos X, las que son radioactivas, las que son por campos magnéticos, ultrasonido, y vamos a ver distintas maneras, pues valga la redundancia, de visualización y estimulación del cerebro humano vivo. Entonces, es importante comenzar con un punto clave, y es que la técnica convencional de rayos X no es útil para visualizar el cerebro, porque las distintas estructuras cerebrales se solapan y absorben la radiación de manera similar. O sea, vemos aquí que las estructuras del cerebro con rayos X convencionales no se pueden observar, pues la absorción de la radiación y la manera en que se solapan, lo que produce son imágenes poco claras, y por tanto pues esto impide distinguir con claridad las distintas estructuras pues, del cerebro. ¿Qué solución tenemos entonces? Pues tenemos técnicas de rayos X de contraste que permiten superar la limitación de los rayos X tradicionales mediante lo que se conoce como la inyección de una sustancia que altera la absorción de la radiación. Así que vamos a ver esto. Se va a inyectar una sustancia de contraste que permite pues, visualizar pues, las distintas estructuras cerebrales. Como esta técnica pues, permite enfatizar el contraste entre las zonas de interés y el tejido circundante, lo que permite obtener imágenes claras. Así que técnicas de rayos X de contraste son más efectivas que las convencionales o tradicionales para observar las distintas estructuras pues, cerebrales. Dentro de las técnicas basadas en lo que sería pues rayos X de contraste, se encuentra la angiografía cerebral, que se considera un método en el que se inyecta en una arteria pues un colorante. Una arteria cerebral se inyecta un colorante que es visible en las imágenes de rayos X y permite visualizar los vasos sanguíneos. Vamos a ver la imagen de la angiografía, un angiograma cerebral, así que de un cerebro humano sano. Y vemos aquí, pues se visualizan los vasos sanguíneos y permite identificar la angiografía cerebral, permite visualizar angiogramas que detectan ya sea daños vasculares, y también pueden identificar la ubicación de los tumores, porque el tumor puede mover, empujar los vasos sanguíneos de su lugar normal, pues pueden ser empujados por el tumor. Así que angiograma cerebral puede ayudar también en la identificación de la ubicación de tumores. También tenemos la tomografía computarizada, que hace girar un tubo de rayos X y un detector de rayos X alrededor de la cabeza. ¿Ok? Esto permite capturar muchas imágenes en una sola sección o cuarto horizontal del cerebro. Vemos aquí la imagen
¿ok? Tenemos aquí, pues, una fuente de rayos X, vemos aquí, y un detector de rayos X que, pues, produce distintos cortes horizontales pues, del cerebro. Y luego, pues, una computadora, ven acá, una computadora que va a combinar las imágenes y va a generar una imagen clara de esa sección del cerebro. Y cuando se repite ese proceso a múltiples niveles, como en múltiples secciones del cerebro, se obtiene una representación tridimensional del cerebro. Quiero que vean un ejemplo de la tomografía computarizada que acabamos de ver, pero como en un video. Quiero que lo puedan visualizar. Vamos a ver si me permite. Ok, no me ahora, deja de entrar. Y vemos que tenemos aquí una tomografía computarizada. Vamos a ver acá. Así que, paso 1, la fuente y el detector, fuente de rayos X y el detector de rayos X se distinguen y giran juntos. Así que está la persona acostada, detector y fuente giran juntos. ¿Ok? Captura muchas imágenes de un corte horizontal o una sección del cerebro. Vemos aquí en el medio como los cortes horizontales, 1, 2, 3, 4, múltiples cortes horizontales. La computadora combina las imágenes y al tener varios cortes de varias secciones, pues se permite una reconstrucción tridimensional del cerebro por la tomografía computarizada. Así que voy a dejarlo que corra solo por si acaso quieren verlo el video. Recuerden que pueden darle para el frente y para atrás el video, verlo con calma. Entonces, otra técnica, ya salimos de las basadas en rayos X y vamos ahora a las basadas en radiactividad. Y tenemos la tomografía por emisión de positrones, que en español la abreviación es TEP. En inglés hay veces que en trabajo, aunque sea en español, aparece PET por sus siglas en inglés. Pero pues la tomografía por emisión de positrones fue la primera técnica, pues, de lo que se considera, pues, de imagen cerebral funcional. O sea, más allá de conocer la estructura, pues revela la actividad del cerebro en lugar de su estructura. Así que la tomografía por emisión de positrones utiliza sustancias marcadoras radiactivas que se inyectan en el torrente sanguíneo y permite visualizar procesos metabólicos o moleculares en el cerebro vivo. O sea, voy a salir y entrar para que se vea mejor. Tomografía por emisión de positrones, primera técnica de imagen cerebral funcional. Vemos acá, por parte, ¿ok? Un paciente. Vemos una persona con los ojos abiertos y ojos cerrados. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en la figura 5.3 del libro de Pinelli Barnes 2022, el libro en que me baso, pues vemos un par de tomografías por emisión de positrones. Se realizó exploración cuando los ojos del voluntario estaban abiertos, izquierda, ¿ok? Izquierda, ojos abiertos, o cerrado, derecha. Las áreas de alta actividad se indican en rojo y amarillo. Observen el alto nivel de actividad en la corteza visual del lóbulo occipital cuando los ojos del voluntario estaban abiertos. Vemos aquí el lóbulo occipital cuando los ojos estaban abiertos, izquierda, cuando los ojos estaban cerrados, derecha. Así que una persona con ojos abiertos, izquierda, pues presenta mayor actividad en el lóbulo occipital. Lo vemos aquí con colores rojo y amarillo, en comparación con una persona que tiene los ojos cerrados, pues no tiene, la actividad es mucho menor. Y esa es la idea, pues, de una utilidad de la tomografía por emisión de positrones. Y vemos, pues, la función. Así que, técnicas basadas en radioactividad, pues seguimos. Una aplicación clave de la tomografía por emisión de positrones, pues emplea sustancias radiactivas, marcadoras radiactivas, para visualizar la distribución de moléculas específicas. Por ejemplo, neurotransmisores en el cerebro. Y los neurotransmisores, pues, en el proceso de transmisión sináptica, pues esto, pues, ayuda al estudio de los sistemas neuroquímicos. Esto es información, pues, electroquímica, pues neurotransmisores, la parte química. Así que, tomografía por emisión de positrones, se inyecta una sustancia marcadora radiactiva y permite identificar, pues, áreas en el cerebro, pues la distribución, cómo se organizan los neurotransmisores en el cerebro. Realmente es lo que quiero transmitir con esta imagen. Vamos a ver un ejemplo. Así que inyectas un marcador radioactivo.
ven que se fue poniendo más azul, se inyectó el marcador radiactivo. Ese marcador radiactivo viaja por la sangre hasta el cerebro. ¿Ok? El marcador son unos receptores de dopamina. ¿Ok? El escáner de la tomografía por emisión de positrones detecta la distribución de la señal. 5. Señal alta en el núcleo accumbens quiere decir mayor disponibilidad de receptores dopaminérgicos. Recuerden que el núcleo accumbens es una estructura de los ganglios basales que tienen un rol en el placer, en la recompensa. Y la dopamina, cuando hay dopamina en el núcleo accumbens, pues se asocia con mayor sensación de euforia, de placer, recompensa. Pues la tomografía por emisión de positrones, al inyectar la sustancia radiactiva, permitió identificar pues el neurotransmisor de dopamina, pues, en los receptores de dopamina del núcleo accumbens. Fue como la idea que quería transmitirle de cómo se visualiza la distribución de moléculas específicas como neurotransmisores en el cerebro. Voy a ponerles el video de nuevo. Realmente lo que me interesa es que alguien pueda darle pausa para el frente para atrás cuando lo desee hacer. Entonces, técnicas basadas en campos magnéticos. Ya pasamos pasamos rayos X, pasamos radioactividad, ahora campos magnéticos. Pues tenemos la imagen por resonancia magnética, donde se emplean pues campos magnéticos potentes y ondas de radio para detectar los átomos de hidrógeno en el agua cerebral. Vemos que como las distintas estructuras cerebrales contienen distinta cantidad de agua, se obtienen imágenes estructurales de alta resolución. O sea, más detallada, la imagen por resonancia magnética es más detallada que la tomografía computarizada y también produce imágenes en 3 dimensiones. Si comparamos la tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética, vemos que pues, tomografía computarizada usa rayos X. La resonancia magnética usa campo magnético. La tomografía computarizada es para eventos más rápidos, una exploración rápida, mientras que resonancia magnética pues, es más detallada y por tanto tomografía computarizada se recomienda mejor para emergencia y imagen por resonancia magnética se considera mejor para tejidos blandos porque tienen mucha pues, cantidad, por ejemplo, de agua como los músculos. También la imagen por resonancia magnética permite identificar tumores. Vemos esta imagen donde el tumor está coloreado pues en rojo. Además de la imagen por resonancia magnética, tenemos la imagen por resonancia magnética funcional, donde se emplea pues la técnica detecta la señal volt, que significa es volt es blood oxygen, wow, blood oxygen dependent level. Realmente lo que significa es detecta la señal volt, que es dependiente del nivel de oxígeno en la sangre, y refleja el aumento de sangre oxigenada que reciben las áreas cerebrales activas. Voy a quitar esto solamente para que puedan observarlo, como la imagen por resonancia magnética funcional permite ver tanto la estructura como la función. Vemos imagen de resonancia magnética funcional durante la estimulación visual. Fíjense cómo el lóbulo occipital en ambos hemisferios, izquierdo y derecho, pues está pues más activo durante una actividad de estimulación visual. Más activo, pues la señal roja, amarilla, pues representa mayor activación. Y también tenemos una imagen de resonancia magnética funcional de la actividad del hipocampo durante la memoria de reconocimiento. Así que lóbulo occipital activo y durante la memoria de reconocimiento también se activó el hipocampo. Sí que permite la idea de la imagen por resonancia magnética funcional, pues igual que otras técnicas, identificar la asociación entre pues la estructura cerebral, la función cerebral, el comportamiento que esté realizando. Entonces, en la imagen por resonancia magnética funcional, podemos observar que en la depresión, personas con depresión, se observa una disminución en la actividad en la corteza prefrontal. Y en general hay menor conectividad prefrontal con regiones del sistema límbico como la amígdala. Así que, ¿qué quiere decir esto? Pues personas
con depresión, por ejemplo, tienen hipofrontalidad, menor actividad, disminución de la actividad prefrontal. En la amígdala, pues hay menor conexión en este proceso de, pues, de actividad conjunta entre distintas estructuras, pues la corteza prefrontal tiene menor conectividad pues, con el sistema límbico y se traduce en menor regulación emocional, toma de decisiones pues, menos eficiente, menor motivación, eh, pues, funciones ejecutivas menos eficientes, menor desempeño laboral, si lo quieres llevar finalmente al contexto organizacional, al entorno laboral. Algunas fortalezas de la imagen por resonancia magnética funcional que no requieren inyecciones. Combina la información estructural y funcional en una imagen estructural. Puedes ver el hipocampo, puedes ver el lóbulo occipital, puedes ver la función, la activación. ¿Okay? Posee mejor resolución espacial que la tomografía por emisión de positrones. Limitaciones. Su resolución temporal es limitada. Se limita pues, a segundos, no a los milisegundos. Sabemos que, por ejemplo, los potenciales de acción son cambios en el potencial de membrana que ocurre en menos de 3-4 milisegundos. Ya ocurrió todo ese proceso pues, de iónico, las bases iónicas de potencial de acción. Pero la resonancia magnética funcional, pues su resolución temporal es limitada a segundos. De igual forma, no se mide directamente la actividad neuronal, sino que lo que se mide son los cambios en el flujo sanguíneo asociado a ella. Recuerden que es la señal BOLD, Blood Oxygen Level Dependent, em, que, que realmente es lo que quería decirle. De igual forma, salimos de lo que son técnicas basadas en campos magnéticos por técnicas basadas en ultrasonido, ¿ok? Y las técnicas basadas en ultrasonido, por ejemplo, la imagen funcional ultrasonido, pues utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, o sea que eh, son imperceptibles para un ser humano. Por ejemplo, alta frecuencia quiere decir que son una frecuencia tan elevada que que el oído humano no puede percibirlas. ¿Ok? Es algo que quería enfatizar. Y recuerden que si alguien quiere las presentaciones, se las puedo enviar. Tienen comentarios más allá de lo que aparece en la presentación formal. Em, entonces, imagen funcional ultrasonido utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para detectar aumentos locales en el volumen sanguíneo. ¿Ok? Las regiones cerebrales activas reciben más sangre y eso altera la transmisión del ultrasonido y por tanto permite medir la actividad neuronal sin necesidad de radiación ni campos magnéticos, sino pues utilizando las ondas sonoras. Y vemos aquí una imagen, se las dejo para que la puedan ver con más calma. Pues tienes una región cerebral que está más activa. Pues mientras más activa la región cerebral, pues más sangre, aumento local en el volumen sanguíneo. La imagen funcional de ultrasonido, pues con sus ondas sonoras de alta frecuencia, pues permite, y sin utilizar pues radiación ni campos magnéticos, permite realmente detectar aumentos locales de volumen sanguíneo. Y lo que nos interesa es ver eso, pues qué región está más activa durante cierta actividad y asociar la actividad con el comportamiento. Tenemos la estimulación transcranial también, que permite activar o desactivar temporalmente regiones de la corteza para estudiar la relación causal entre el cerebro y el comportamiento. Hasta ahora, todo lo que hemos visto permite asociar principalmente, pues la palabra fue asociaciones, una correlación, una asociación, pero no es causal. Es ver, pues, que cierto comportamiento se asocia con cierta actividad en cierta función, en cierta estructura, pero la estimulación transcranial se distingue por la causalidad, permite estimulación transcranial, relaciones causales. Así que ya no es solamente como una correlación, sino causalidad, porque permite activar o desactivar temporalmente regiones de la corteza para estudiar la relación causal entre cerebro y comportamiento. Vamos a ver la estimulación magnética transcranial. Se considera una técnica no invasiva que utiliza un dispositivo porque no involucra pues, inyecciones, por ejemplo,
que utiliza un dispositivo magnético colocado sobre el cuero cabelludo. Y eso permite inhibir, o sea, apagar o excitar, encender temporalmente una región de la corteza cerebral. Así que vamos a ver pues que la estimulación magnética transcranial, al permitir inhibir o excitar regiones de la corteza cerebral, permite estudiar el papel causal de cada región en la cognición y el comportamiento. Así que vemos aquí, dispositivo magnético se coloca sobre el cuero cabelludo y vamos a imaginar que se activa o se inactiva. Vamos a imaginar que se inactiva. Se inactiva el área de Broca, se inhibe, se reduce la actividad en el mismo y se dificulta la capacidad de la persona para producir oraciones, frases coherentes, el lenguaje. Se inhibe el área de Wernicke, se reduce su actividad, pues se dificulta la capacidad para comprender. Igual, la área motora se dificulta la capacidad para, si la inhibes, para producir movimientos motores. Corteza auditiva se inhibe la capacidad para escuchar, para... Así que eso permite, pues, la estimulación transcranial, establecer relaciones de papel causal de ciertas regiones en el comportamiento. Ahora pasamos a lo que sería el registro o medición de la actividad psicofisiológica humana. ¿Ok? Entonces, vamos a ver distintas zonas, como vamos a ver medidas psicofisiológicas, primero de la actividad cerebral, vamos a ver luego de sistema nervioso somático, también medidas psicofisiológicas de lo que sería distintas áreas como el sistema nervioso autónomo, pero vamos a ir por partes. Así que comenzamos con lo que sería medidas psicofisiológicas de la actividad cerebral, y son registros o mediciones pues, que captan las respuestas fisiológicas del cerebro, que pueden ser eléctricas o magnéticas, mientras la persona realiza una tarea o está en reposo. ¿Ok? Así que las medidas psicofisiológicas de la actividad cerebral permiten relacionar las respuestas fisiológicas del cerebro, ya sean eléctricas o magnéticas, con procesos psicológicos como la atención, la emoción o la memoria, así como la alegría, la memoria. Así que vamos a examinar esa asociación realmente entre cerebro y conducta. Cuando tenemos medidas que son pues psicofisiológicas, tenemos electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica, la actividad eléctrica cerebral global mediante electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. Cuando tenemos un electroencefalograma, pues obviamente dice electro, pues es actividad eléctrica, pero palabras claves o términos claves, pues hay ciertas ondas como alfa, beta, que se asocian a estados como estar despierto o relajado. O sea, onda alfa, que quiero que comprendan un poco más sobre qué representa HZ, pues vemos que HZ pues se refiere a el hercio, unidad de frecuencia, y pues lo que permite ver que les presento alfa, beta, también hay de teta, delta, ondas agudas. Para propósito de la clase me quedo solamente con dos para que vean como para que vean como un contraste. Y la onda alfa, que tiene un rango de 8 a 12 hercios, pues la persona está despierta, relajada, con los ojos cerrados y en estado de calma. Las ondas beta, de 13 a 30 hercios, la persona está alerta y con la concentración activa. Fíjense cómo cambian las ondas entre alfa, más relajado, se ve como más relajado, y ondas beta, que se representan con mayor alerta, concentración activa. Y de igual forma, la delta, teta, la onda, pues tienen sus características particulares. Les presento dos que son bastante como sencillas de distinguir una de la otra. Entonces, pasamos ya ahora hasta ahora esto fue medidas psicofisiológicas de la actividad cerebral. Ahora pasamos a medidas psicofisiológicas del sistema nervioso somático, y son registros o mediciones que captan respuestas fisiológicas de músculos esqueléticos y movimientos oculares. ¿Ok? Y esto permite relacionar las respuestas fisiológicas con procesos psicológicos como la emoción o la tensión. Así que pueden ver aquí una persona que parece estar tensa, como esto se refleja cuando le preguntas a alguien
por lo menos en mi país, en Puerto Rico, ¿cómo estuvo tu día? Las personas por lo general, por costumbre, por norma social, por deshabilidad social, nadie le interesa que sepan que está mal. Pues va a decir, estoy bien, estoy excelente, aunque por dentro, pues no se sienta así. Pues las respuestas fisiológicas se asocian con procesos psicológicos y pueden trascender herramientas como el autoinforme. En un cuestionario la persona puede escribir lo que quiera, aunque no sea cierto. En el proceso, en la respuesta fisiológica, pues aunque sea de manera pues inconsciente, aunque no lo pueda, aunque la persona ni siquiera quizás lo percibe, quizás no lo ha percibido, pues asocia esa respuesta fisiológica, como por ejemplo el sudor, la tensión, con procesos psicológicos como la emoción o la tensión. Vamos a ver que está una medida psicofisiológica de la actividad del sistema nervioso somático. Recuerden, el sistema nervioso somático es aquel que, pues, que tiene un rol en la interacción pues, pues, de los músculos esqueléticos, los ojos, la piel, con el sistema nervioso central. Así que electromiografía es una técnica que registra o mide la actividad eléctrica de los músculos mediante electrodos colocados en la piel. ¿Ok? Cuando el músculo se tensa, pues se generan señales eléctricas que la electromiografía detecta y amplifica. ¿Ok? ¿Y qué permite la electromiografía? Medir de forma objetiva la tensión muscular. Quiero que vean un ejemplo de la electromiografía y comenzamos. Electromiografía, músculo del entrecejo en llamadas difíciles. Vamos a imaginar que alguien trabaja en un call center y que estás experimentando llamadas difíciles. Como la electromiografía permite identificar que aunque le preguntes al empleado, ¿cómo estuvo tu día? Excelente. Fue un excelente sarcástico. Pero en el registro se quedó excelente cuando lo escribió. Pero ¿qué revelaría la electromiografía que trasciende pues, el autoinforme? ¿Ok? Medir de forma objetiva la tensión muscular. Vamos a ver. Tienes una llamada rutinaria, baja actividad del entrecejo, un call center, una llamada de una persona amable, simplemente pasó por la gestión tradicional y ya. Así que llamada rutinaria, baja actividad del entrecejo, cuando uno fruñe como la frente, ¿ok? ¿Qué sucede? Hay una llamada difícil, aumenta la tensión del entrecejo. Ven aquí que se está poniendo como más rojo. El, aquí la electromiografía detecta mayor actividad muscular en el músculo del entrecejo. Mayor actividad muscular, pues mayor actividad en el músculo del entrecejo refleja mayor estrés o carga emocional no reportada. Así que la persona dice estoy bien, pero la mayor actividad que refleja el músculo del entrecejo en la electromiografía reporta un estrés que no se reportó. Voy a presentarles la imagen de nuevo para que puedan darle para el frente y para atrás. Que seguimos con medidas psicofisiológicas de la actividad del sistema nervioso somático. También tenemos la electrooculografía. ¿Ok? Es una técnica que registra o mide los movimientos oculares mediante electrodos colocados cerca de los ojos. ¿Ok? Vemos aquí. Detecta los cambios eléctricos que ocurren cuando el ojo se mueve, por ejemplo, en estudios de fatiga visual. Vamos a ver un ejemplo de la electrooculografía en un ejemplo de fatiga visual. Y tenemos, por ejemplo, un camionero. Podría utilizar gafas con sensores de electrooculografía mientras se encuentra en un turno largo de guiando. Por ejemplo, digamos que lleva 11 horas. 11 horas en su turno guiando, que se los dejo aquí como según em, en una página de regulaciones se establece que 11 horas es como lo que máximo que debería guiar una persona. Entonces, vemos aquí, ejemplo de fatiga visual. Un camionero podría utilizar gafas con sensores de electrooculografía mientras se encuentra en un turno largo guiando. Vemos que existe aquí las gafas de electrooculografía con sensores. ¿Para qué? ¿Qué permite identificar esto? Digamos que ya va por la hora 8 o la hora 9, está guiando, pues ya, no sé, de madrugada, a la hora que sea, y
las gafas detectan un aumento de parpadeos lentos y una menor frecuencia de movimientos oculares, lo que indica fatiga visual antes de que el conductor lo perciba. Quizás uno va a decir, no, 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 yo aguanto hasta llegar a mi casa, yo aguanto lo que sea, y aunque sea forzando más. Pero ¿qué permite esto? La electrooculografía, en este ejemplo de fatiga visual, permite programar pausa o ajustar horarios para prevenir accidentes. Si uno dice, mira, desde la hora 9 la frecuencia de movimientos oculares y el aumento de parpadeos lentos, eh, pues, pues indican fatiga visual. Tienes que reducir estas 11 horas a 9, por ejemplo. Nada, eso sería en el mundo ideal. Cada compañía luego pues, sabemos que va por... Nada, nada, cada quien haga. Esta es información académica. Luego, cómo lo utilices, depende de cada quien. Entonces, ya pasamos de medidas psicofisiológicas del sistema somático al autónomo. Recuerden que el sistema autónomo, pues, es la parte del sistema nervioso periférico pues, que tiene un rol pues, pues, transmite información entre los órganos internos hacia el sistema nervioso central. Órganos internos como los pulmones, el corazón, los órganos internos se relacionan con el sistema nervioso central. Así que medidas psicofisiológicas de la actividad del sistema nervioso autónomo pues son registros o mediciones que captan respuestas involuntarias del cuerpo, como la sudoración, el ritmo cardíaco, la respiración. ¿Ok? Esto permite relacionar estas respuestas involuntarias con procesos psicológicos como el estrés o la emoción. Si uno está sudando, si uno tiene una frecuencia cardíaca alta, si uno está respirando como así como agitado, como esto refleja estrés o emoción, aunque la persona no lo diga, aunque la persona ni lo admita o ni se ha percibido como que tiene ese estado de ánimo. Vemos la conductancia de la piel que mide la activación emocional a través de las glándulas sudoríparas como las manos, los pies, la frente. El sudor humedece la piel pues ligeramente y esto aumenta la conductividad eléctrica de la piel. Cuando hablamos del nivel de conductancia de la piel, pues hablamos, este término específico, nivel de conductancia de la piel, se refiere al nivel base. Nivel base predeterminado de la conductancia eléctrica de la piel cuando la persona está tranquila, sin situaciones estresantes. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos simplemente pues su mano normal, una mano. En su estado, está en su casa tranquila viendo televisión. Ok. Y eso es el nivel de conductancia de la piel, nivel base o predeterminado. Cuando hablamos de respuesta de la conductancia de la piel, pues es ese aumento rápido y breve de la conductancia eléctrica de la piel que aparece ante un estímulo emocional o un momento de estrés. Por ejemplo, imaginen que tienen una presentación en público que es el cierre de, no sé, de año o algo que sea un evento bien grande. Pues por lo menos, no sé si todo el mundo lo ha experimentado, por lo menos yo sí pues, me caracterizo que a veces es vergonzoso, pero una manera en que se manifiesta la respuesta de conductancia de la piel es con el sudor. Por ejemplo, manos que están sudando. O la frente, uno empieza a sudar y como no hace ni calor y está sudando. Entonces, también, pues, actividad psicofisiológica, sistema nervioso autónomo, este, pues tenemos aquí la frecuencia cardíaca, pues se registra mediante el electrocardiograma y a partir de electrodos que se colocan en el pecho. Así que, ¿qué me refiero con esto? Pues la frecuencia en reposo, pues de latido por minuto, pues pulsaciones por minuto, son 70 aproximadamente. Sin embargo, la frecuencia aumenta bruscamente ante estímulos emocionales como el miedo. Así que este es la frecuencia, en este caso, de pulsaciones por minuto, pues es un índice autonómico del estado psicológico. Alguien puede decir estoy tranquilo, pero realmente esas pulsaciones están tan elevadas que la persona no se ha enterado o está tratando de ocultar su nerviosismo o su miedo. Así que, nada, una parte interesante es esa que muchos estudios se enfocan en lo que es puramente lo autoinforme y la persona responde realmente, quizás si quiere ser honesta ese día, responde con honestidad, pero
la persona muchas veces está documentado el sesgo por deseabilidad social. Y estas medidas, ya, por ejemplo, la psicofisiológica de la actividad del sistema nervioso autónomo, pues muy difícilmente una persona va a regular sus pulsaciones por minuto, pues latidos del corazón. Así que índice autonómico, clave del estado psicológico. Vemos también la presión arterial, que se puede expresar como sistólica o diastólica, que se considera normal según Pinel y Barnes como 130 sistólica, 70 diastólica. Y para motivos de que tengan quien tenga curiosidad, me interesa que vean que pues, mmHg, pues lo que significa es milímetros de mercurio. Así que nada, quería que lo pudieran observar. Entonces, la hipertensión, cuando cuando la presión sistólica sobrepasa 140 y diastólica 90, constituye un riesgo para la salud y se considera pues el asesino silencioso, la hipertensión, porque no presenta síntomas mayores y de momento alguien pues tuvo pues un derrame cerebral o tuvo y se asoció a a la hipertensión. Quiero que vean como sin hipertensión el corazón bombea sin resistencia excesiva. Vean que la presión arterial dentro de un rango normal, el corazón bombea sin resistencia excesiva a la izquierda. Cuando hay hipertensión, la sangre empuja con demasiada fuerza contra las paredes de los vasos sanguíneos. El corazón trabaja más con el tiempo. En vez de que sea eficiente, el proceso se vuelve pues ineficiente, sangre chocando o empujando las paredes de los vasos sanguíneos. Y eso conlleva a que el corazón se tenga que esforzar o trabajar más con el tiempo. Vamos ahora a los métodos de investigación farmacológica. Y pues primero, ¿qué son los métodos de investigación farmacológica? Técnicas para estudiar cómo las sustancias químicas afectan el cerebro y el comportamiento. Por ejemplo, vemos Prozac o fluoxetina, que tiene un rol en inhibidor inhibidor selectivo de los receptores de serotonina. Y eso permite que vimos en la clase de conducción neural y transmisión sináptica, que inhibe los receptores transportadores de serotonina, el neurotransmisor. La serotonina permanece más en la hendidura sináptica, lo que eso permite que tenga más probabilidades de llegar a una neurona, a un receptor postsináptico, el neurotransmisor, y que permita que la serotonina cause su efecto. Pero vemos que la investigación farmacológica, pues vamos a ver pues en qué secciones del cerebro también pues puede influir en distintas funciones, es lo que quería traerles con la imagen. Vías de administración de fármacos, las comunes o indirectas. ¿Por qué indirectas? Porque deben pasar por la barrera hematoencefálica, no están para llegar al cerebro, tienen que pasar por esa barrera hematoencefálica en vez de ser inyectadas directamente o nada, vamos a verla. Vías comunes o indirectas. Estos fármacos pueden administrarse por la vía oral al sujeto, vemos aquí vía oral. También se inyectan a través de un tubo en el estómago, que es la administración intragástrica. Así que ese tubo, por lo general, pues se introduce por la nariz y tiene pues una jeringa con el fármaco. Y lo que hace es que por medio de ese tubo, que lo incluyes, lo insertas hasta el estómago, pues ese fármaco, pues con la jeringa, pues lo transmites por ese tubo en administración intragástrica. De igual forma, los fármacos pueden inyectarse como una aguja en la cavidad del abdomen, este caso, ¿ok? Puede ser en un músculo grande, inyección en un músculo grande. Puede ser en el tejido graso bajo la piel, ¿ok? Inyección en tejido graso bajo la piel. O puede ser en una vena superficial grande, ¿ok? Estas son vías comunes o indirectas de los fármacos para administración de fármacos. Ahora, seguimos con las vías indirectas o las vías indirectas. Un problema de estas vías indirectas es que muchos fármacos no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica, conocida en inglés como Brain-Blood Barrier, que es una protección natural del cerebro. Vemos aquí la barrera hematoencefálica. Muchos fármacos no pasan con facilidad esta barrera, donde estas membranas pues están separando sangre y cerebro para protegerlo.
Por tanto, pues como los fármacos, muchos tienen esa dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica, pues la concentración del fármaco en el sistema nervioso central puede que sea insuficiente para producir efectos comportamentales, porque no pasó la barrera hematoencefálica. ¿Ok? ¿Qué solución hay? Pues está lo que se conoce como la administración intracerebral. O sea, para superar el problema del que tienen pues las vías comunes o indirectas de administración de fármacos, pues está la administración intracerebral donde se introduce, se introduce un tubo muy delgado colocado con precisión directamente en el cerebro. O sea, vamos a ver aquí la administración intracerebral. Tenemos el cráneo, tenemos el cerebro, tenemos el tubo muy delgado y digamos que nos interesaba la estructura del hipocampo, afectar de alguna manera, que tiene un rol en la memoria, principalmente la episódica, y ese fármaco se deposita en el hipocampo. ¿Ok? Sí que es una vía, pues que permite, pues es directa en la intracerebral. Entonces tenemos también lo que se conoce como lesiones químicas selectivas. Quiero ser transparente en que cuando hablamos de lesiones químicas selectivas, estamos hablando por lo general en su mayoría de los casos, de personas, participantes que se consideran, según Pinel y Barnes, animales no humanos. Así que van a ver imágenes de animales no humanos en estas próximas diapositivas. Y las lesiones convencionales tienen la dificultad de que afectan todas las neuronas de la zona. O sea, no permiten distinguir si si el efecto de la lesión pues, se debe a los centros de control de las neuronas como o el soma o a las vías de conexión, axones de paso que solo pasan por la zona. O sea, lesiones convencionales, es importante dejar claro que las lesiones convencionales suelen considerarse irreversibles y se practican, por eso no se practican en participantes humanos. Y el problema de las lesiones convencionales es que afectan todas las neuronas de una zona. Tanto el soma como los axones, todo se afectó. Por tanto, no distingue el efecto del soma, del centro de control, o del efecto de los axones. Y es como una dificultad. De igual forma, seguimos con investigación en animales principalmente, no humanos. Tiene su efecto más para la psicología comparada, eh, es su contribución principal. Pero tenemos las neurotoxinas selectivas, que eliminan un solo tipo de específico de neurona. Por ejemplo, eliminan el soma, pues, o centro de control soma, pero respetan o mantienen intactos los axones que cruzan el área. Esto permite aclarar la interpretación sobre qué estructura causaba el efecto observado. Vamos a ver aquí, seguimos animales no humanos, zona tratada, y vamos a ver que solamente se eliminaron tipos específicos de neuronas, y las otras permanecieron intactas, y esto aclara la interpretación, pues de qué estructura cerebral pues tiene cierto rol en tal comportamiento, por ejemplo. Pero también es importante dejar claro que las lesiones, igual que las lesiones convencionales, ven aquí las neurotoxinas selectivas, pues también son eh, una lesión química producida por neurotoxinas también selectivas suele considerarse irreversible. O sea, lo que les he mencionado trae también a la base la importancia, ya mismo vamos a eso, porque voy a dar otro ejemplo antes de ir a lo que quería decirles de los aspectos éticos, pero un contexto. A una rata se le inyectó ácido hipoténico, una neurotoxina selectiva, en la corteza motora, destruyendo solo los centros de control o soma, mientras los axones que pasan por la zona permanecen intactos. ¿Qué efecto tiene esto? Luego, en una tarea de laberinto, esta rata tardó más y cometió más errores de coordinación que las ratas indirectas en completar el laberinto. Esto muestra que esta área, la corteza motora, es esencial para el movimiento preciso. Vamos a ver este caso. Se inyecta una neurotoxina que destruye somas, los centros de control en la corteza motora. ¿Ok? 2. En el laberinto vemos en rojo la rata que tiene la lesión química por neurotoxina y vemos en verde la que no la tiene. ¿Qué vimos? La rata, en este caso, que tenía la lesión química, pues, pues
tuvo más errores y tardó más en completar el laberinto en comparación con una rata que no tenía esa lección. Así que tardó más, tuvo más errores de coordinación, el movimiento fue más impreciso. Así que, ¿a qué lleva esto? Como la neurotoxina, en este caso, permitió se afectó simplemente la corteza motora, específicamente centros de control en corteza motora, el soma, pues se permite estabilizar, pues mira, sí, realmente esta zona, corteza motora, es un área esencial para el movimiento preciso. Voy a presentarles la imagen de nuevo si la quieren ver con calma. Entonces, algo importante, ética y las 3 R que viene de la primera clase del curso, los comités independientes revisan protocolos que exigen reducir la utilización de animales, refinamiento, mejorar el cuidado y minimizar el sufrimiento, y reemplazo, alternativas sin animales, que permitan, pues, aumentar el conocimiento sin utilizar los animales, pues son seres vivientes, sin que sufran, pues, a ese nivel de simplemente tomar una rata y, y lesionarle químicamente su corteza motora, simplemente para conocer la función de la corteza motora en producir movimientos precisos. Realmente es ese balance, ese equilibrio entre aumentar el conocimiento y ser sensible con otras especies. Entonces, métodos de comportamiento de la neurociencia cognitiva. Pues la neurociencia cognitiva, pues la división de la biopsicología que se centra en el uso de la imagen cerebral funcional para estudiar los mecanismos neurales de la cognición humana. ¿Ok? Un concepto clave de la neurociencia cognitiva son los procesos cognitivos constituyentes. Los procesos cognitivos constituyentes son procesos cognitivos simples. ¿Ok? Procesos cognitivos constituyentes son procesos cognitivos simples que se combinan para producir procesos cognitivos complejos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Leer una palabra es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque se compone de varios procesos constituyentes o más simples. Para poder leer, es necesario conocer primero, pues, percibir las letras, asociarlas con sonido y recuperar su significado. Cada uno de estos pasos más sencillos de los procesos cognitivos simples, pues depende de regiones cerebrales específicas. Vamos a ver. Ok. Procesos cognitivos constituyentes, o sea, un conjunto de procesos cognitivos simples que se combinan para producir un proceso cognitivo más complejo. Leer una casa en este escenario leer la palabra casa es un proceso cognitivo complejo en este escenario, porque depende de varios procesos cognitivos constituyentes o más simples, como percibir las letras, que está asociada con la corteza visual. También con asociar letras con sonidos, que está en la región temporoparietal, temporal y parietal. Recuperar el significado se asocia con el lóbulo temporal. O sea, y eso es a lo que se refiere a procesos cognitivos constituyentes. Varios procesos cognitivos simples que se combinan, percibir letras, asociar letras con sonidos, recuperar el significado, se combinan para hacer posible el proceso cognitivo complejo como leer una palabra, casa. De igual forma, esto es relativo. Lo que fue un proceso cognitivo complejo en este caso, el proceso cognitivo complejo de leer la palabra casa, que se compone de estos procesos cognitivos más simples. A su vez, leer una palabra podría ser un proceso cognitivo simple en un escenario más complejo. Por ejemplo, digamos que a mí me interesa, en un escenario más complejo, pues si nos interesara resumir un informe, pues que implica leer, comprender, seleccionar ideas principales y redactar, pues aquí leer sería un proceso cognitivo más simple o constituyente. Así que el proceso cognitivo más complejo hubiese sido resumir y el proceso cognitivo simple hubiese sido leer. Así que todo lo que quiero decirles con esto es que todo es relativo a su contexto. ¿Ok? Esta idea de procesos cognitivos constituyentes es clave en la neurociencia cognitiva, porque la neurociencia cognitiva quiere conocer qué región cerebral, qué función de cada región cerebral está asociada con cada proceso cognitivo simple. Que, pues, de lo más simple a lo más complejo, pues conocer sus bases neurales, que es relación entre estructura, función, comportamiento.
Entonces, la neurociencia cognitiva utiliza varias técnicas, entre ellas la técnica de sustracción de imágenes pareadas, que consiste en obtener imágenes cerebrales con tomografía por emisión de positrones o imagen de resonancia magnética funcional, mientras se realizan dos tareas muy similares que solo difieren en un proceso mental específico. Ok, dos personas realizan tareas muy similares, ok, que solo difieren en un proceso mental específico. Aquí sigue la idea de procesos cognitivos constituyentes, ok, pero luego se resta la actividad de una tarea de la otra. La imagen resultante muestra las áreas cerebrales responsables de ese proceso particular. O sea, la técnica de sustracción de imágenes pareadas, ¿qué hace? Tienes dos tareas, una tarea experimental y una tarea control. Ambas son iguales, excepto en el proceso mental específico que tiene la tarea experimental que no está en la tarea control. Luego de realizar ambas tareas, las restas ambas tareas. Y la área que salga más enfocada, como aquí el área roja, el proceso mental específico, va a tener mayor énfasis, ese proceso particular, en la imagen resultante, al diferenciar la tarea experimental y la control. Les presento otro ejemplo con un mini video. Así que sustracción de imagen de resonancia magnética funcional con presión de tiempo. Imaginen que tienes que redactar un informe. La tarea experimental es redactar el informe con presión de tiempo. La tarea control es hacer el informe sin límite de tiempo. Así que tienes experimental, redactar informe con presión de tiempo. Ese es realmente el proceso mental específico, el límite de tiempo. ¿Ok? Después realizas la tarea control. Redactar el mismo informe pero sin presión de tiempo. Tercero, sustracción de la imagen de resonancia magnética funcional. La tarea experimental le restas la tarea control. ¿Y qué notas? Luego de eso, resultados, regiones asociadas específicamente con presión de tiempo. Que vemos aquí la tarea experimental, pueden ver que hay como cuatro recuadros, cuatro círculos azules en ambas, en la experimental y la control. Lo que cambia es que la tarea experimental tiene los círculos rojos, están asociados a la presión de tiempo. Cuando restas ambas imágenes, queda enfatizada los rojos. Lo que era similar se canceló, lo que era distinto se resaltó. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la presión de tiempo está asociada con ciertas regiones cerebrales específicas. Y esa es la idea. Voy a presentarles la imagen de nuevo para que la vean con calma, le den pausa para el frente y para atrás. ¿Ok? También hay un concepto que se llama como Default Mode Network, red de modo predeterminado. Y es la red de estructuras cerebrales que tiende a estar activa cuando el cerebro está en modo predeterminado, en default mode, cuando está como dormido, está tranquilo. Red de estructuras cerebrales que están activas cuando el cerebro está tranquilo. Incluye las siguientes cuatro áreas corticales: corteza parietal medial, corteza parietal lateral, corteza prefrontal medial, corteza temporal lateral. Es importante que piensen en las estructuras neuroanatómicas como lateral hacia los extremos, hacia los laterales, medial hacia el medio, parietal, temporal, occipital, frontal, pues siguen siendo los términos que habíamos estudiado previamente. Así que vemos aquí en la figura 5.22 la red de modo predeterminado, Default Mode Network, áreas del cerebro en las que las técnicas de neuroimagen funcional registran actividad de forma habitual cuando la mente está tranquila, está divagando, pero no cuando está activamente enfocada. Y está la corteza prefrontal medial por acá, vista misagital del hemisferio derecho, corteza prefrontal medial, corteza parietal medial. Aquí tenemos la vista lateral del hemisferio derecho. Ambos son derechos, pero lateral, corteza temporal lateral, aquí, corteza prefrontal acá, medial, corteza temporal lateral, corteza prefrontal medial, corteza parietal lateral. También tenemos otro concepto que es la imagen de diferencia medida. Y la imagen de diferencia medida se fundamenta en la técnica que ya vimos de sustracción de imágenes pareadas. ¿Por qué? Vamos a ver. En el contexto de la neuroimagen funcional, ¿ok? Que se utiliza en la neurociencia cognitiva, el promedio de las imágenes de diferencia que se obtiene mediante la técnica de sustracción de imágenes pareadas, ¿qué es lo que se hace? Pues eh, se identifica el promedio el promedio de las imágenes de diferencia provenientes de múltiples participantes.
permite controlar el ruido aleatorio propio de cada participante. O sea, cuando utilizas una sola técnica de sustracción de imágenes pareadas, es posible que cuando la persona hacía la tarea experimental, se distrajo viendo algo o pensando, me falta mucho para salir de aquí. Y ese pensamiento causó que se activaran otras regiones, produce ruido, error aleatorio. Por tanto, para controlar por ese error aleatorio de cada participante, tienes que incluir muchos participantes, varios participantes, para que los ruidos aleatorios, cuando lo que no está asociado con la tarea, la persona se distrajo, la persona vio una mosca, la persona pensó en otra cosa, se cancele entre distintos participantes el ruido aleatorio y que las funciones que están asociadas con la tarea en sí se resalten. Así que utiliza muchos participantes. Al promediar las imágenes de diferencia de muchos sujetos, las activaciones que se repiten de forma consistente emergen con claridad. En cambio, las fluctuaciones aleatorias, distraerse mirando una mosca, preguntarse si la prueba se acabará pronto, se anulan entre sí. Ok, vamos a ver esto. Imagen de diferencia media en neuroimagen funcional. Por medio de imágenes de diferencia obtenidas mediante sustracción de imágenes pareadas. Fíjense que aquí tenemos participante 1, 2, 3, 4. Y son las imágenes de diferencia. Ya vimos anteriormente la técnica de sustracción de imágenes pareadas. Cada una de estas personas vio manipulación experimental, la control, y esta es la imagen final de diferencia. ¿Ok? Participante 1, imagen de diferencia individual. Participante 2, misma comparación, nueva imagen de diferencia. Participante 3, participante 4. ¿Ok? Luego, estas 4 imágenes se promedian las diferencias. Se promedian las imágenes de diferencia de múltiples participantes. Y que esto permite la imagen de diferencia que ven acá. Muestra la imagen de diferencia media, que es el promedio de las diferencias. Muestra el patrón cerebral común. Como hay múltiples participantes, aquellas variaciones o fluctuaciones aleatorias o de ruido aleatorio se cancelan entre sí. Y la activación que se deba a, pues a la manipulación experimental se resalta también. Y esa es la idea. Voy a presentarles de nuevo desde cero. Otro concepto clave en la neurociencia cognitiva es la conectividad funcional. Esto es la idea de que hay regiones cerebrales que presentan patrones de activación paralelos a lo largo del tiempo. Sería sencillo decir, estos comportamientos, la visión solamente tiene que ver con la corteza, la corteza visual primaria, el lóbulo occipital y ya. Pero no todo es tan sencillo, sino que regiones cerebrales tienen patrones de activación paralelos. Por ejemplo, mientras ofreces una presentación oral, al principio la amígdala está bien activa, estás como en la anticipación, estás como un poco ansioso, cómo me irá. Mientras comienza la presentación, mira, tengo que hacer esto bien. De nada me vale estar nervioso, tengo que hacer esto bien. Así que la corteza prefrontal se activa y la amígdala se desactiva en paralelo. Esto sugiere que ambas regiones, pues corteza prefrontal y amígdala, están funcionalmente conectadas durante la regulación emocional. ¿Qué vemos aquí? Corteza prefrontal, amígdala. Corteza prefrontal, un rol principal en toma de decisiones, autorregulación, planificación. Amígdala, un rol principal en el manejo de emociones como el miedo, la ansiedad. Pues en presentación oral vemos aquí que la amígdala, la ansiedad, digamos, refleja una amígdala elevada con activación elevada puede reflejar mayor ansiedad, estrés o mayor miedo. La corteza prefrontal que estaba pues como con poca activación, pues no ha comenzado todavía la presentación. Con el paso del tiempo, la activación prefrontal paralelamente aumenta con la disminución de la amígdala. Esto sería una relación inversa. Mayor activación prefrontal en la presentación oral conlleva a una menor activación de la amígdala y por tanto sientes menos miedo, menos ansiedad. Pero esto pasó en paralelo, simultáneamente, este proceso de regulación emocional de los patrones de activación paralelo entre corteza prefrontal y amígdala. También es importante conocer, aunque estos paradigmas se ponen a prueba principalmente en estudios con animales, también tienen su utilidad pues con seres humanos. Uno no se percata, pero cuando uno está viendo los anuncios por la televisión, las estrategias de mercadeo, eh, aprovechan y explotan estos procesos de condicionamiento, principalmente el condicionamiento pavloviano clásico, y también en el escenario laboral, en distintos escenarios.
el condicionamiento operante, sea que lo percibas o no, se utilizan. Voy a presentarle algunos ejemplos. Condicionamiento pavloviano o clásico. Se empareja un estímulo inicialmente neutro que se llama el estímulo condicional, como el timbre, con un estímulo incondicional, como un pedazo de carne, que provoca una respuesta incondicional, la salivación. Originalmente era con el perro de Pavlov. Como resultado de estos emparejamientos, el estímulo condicional adquiere la capacidad de provocar por sí mismo una respuesta condicional. Así que vemos aquí, antes del emparejamiento, el estímulo neutro, el timbre, no produce ni salivación, nada en el perro. Mientras que el estímulo incondicional produce en el perro salivación, su respuesta incondicional. Una serie de emparejamientos, no voy a decir 3, 4, varias, múltiples veces se empareja que antes de darle la carne al perro suenas el timbre. Suenas el timbre. Y ya el perro asocia ese timbre, el estímulo ya que antes era neutro, se convirtió en estímulo condicional porque se asoció con el estímulo incondicional. Y asocia, pues, le pones el timbre, la carne, y el perro sigue salivando principalmente por la carne. Con el paso del tiempo, después del emparejamiento, simplemente sonar el timbre, estímulo condicional, produce la salivación, que ahora es una respuesta condicional. El perro, al escuchar el timbre, anticipa que la comida está cerca y por tanto saliva. Sí, eso sería condicionamiento pavloviano o clásico. Con los animales, en seres humanos, ¿cómo podría visualizarse quienes tengan, por ejemplo, un empleo que reciban, ya sea por depósito directo o reciban un cheque físico cada 2 semanas, por ejemplo? El aviso de ingreso del cheque bisemanal inicialmente es un estímulo inicialmente neutro, condicional, es como pues el dinero en sí, pues es neutro o condicional. ¿Qué sucede? Se va a emparejar ese estímulo neutro con el estímulo incondicional de que mira, con este dinero puedes comprar, disfrutar de cosas que desees, puedes comprar comida, puedes ir al cine, puedes ir no sé, a viajar, dependiendo los ingresos. Pues, ¿qué produce eso? Pues la respuesta incondicional de satisfacción. El emparejamiento repetido se repite una y otra vez. Recibes el cheque, compras cosas, sientes satisfacción. Después de la fase de condicionamiento, simplemente recibir el cheque bisemanal, pues produce la respuesta condicional de satisfacción. Todavía no has comprado las cosas, pero ni los servicios, ni lo que sea que quieres comprar. Pero ya pasó el condicionamiento, simplemente recibir el cheque te hace sentir satisfacción. Es el día feliz, que hoy es el día feliz, hoy es el día, si no fuera por los 15 los 30, no sé, es como, pues ese día ya sientes la satisfacción que antes se producía en el momento de comprar. Así que lo anticipa. Condicionamiento operante. La frecuencia con la que se emite una respuesta voluntaria particular, por ejemplo, un perro que aprende a dar la pata, aumenta por el reforzamiento o disminuye por el castigo. Así que cuando un organismo, pues la palabra más técnicamente correcta, como un perro, pues aprende a dar la patita, el reforzamiento positivo, sería, por ejemplo, darle, pues, sobarle la cabecita, darle una comida, un treat, y esa respuesta pues, va a producir, pues, que aumente va a aumentar por reforzamiento. Por otro lado, el perro hizo algo que no fue apropiado, el perro vino y mordió a alguien, pues se le castigó, se le gritó, no sé, se le dio una reprimenda, un castigo, y ese castigo hace que el comportamiento maladaptativo pues se reduzca. Esa es la idea, como eso es lo que uno quisiera, que lo adaptativo se refuerce y lo maladaptativo se castigue. De manera opuesta, un perro mordió a alguien o simplemente alguien en el contexto laboral, alguien hace bullying, se burla de alguien, todo el mundo se ríe. Es un reforzamiento, mira, pues me burlo de alguien se están riendo de mí. Pues, pues nada, lo voy a seguir haciendo, me están reforzando mi conducta. Alguien hace bullying y le dicen, wow, como estás como, sigues en los 2000 como que no, sigues en high school, no superaste la etapa. Y es como que ya no es cool, ya no es cool hacer como bullying, pues mira, va a bajar un poco la intensidad, es la idea. De igual forma, quizás en el contexto de los deportes, condicionamiento operante, imaginen un equipo de baloncesto que ganó un juego. Después del juego, y esto pasa en los deportes profesionales, pues cuando llegan al camerino,
sin que nadie lo sepa, aunque todo el mundo lo sabe, pero no se reporta oficialmente, se le da un bono económico. Pasaron de primera ronda. Aquí tienen su bono económico a cada jugador. Es la recompensa. La conducta, ganar. La recompensa, el bono económico. El resultado, aumentar las victorias. Quieres ganar más porque asocias ganar con ese bono. De igual forma, el castigo. En deporte, perdiste el juego. El equipo, pues, perdió. Pues llega al camerino y el entrenador, el coach, empieza a regañar al equipo, les habla fuerte, los castiga. Y eso se espera, según el condicionamiento operante, que se reduzca el comportamiento. Comportamiento, derrota. ¿Cuál fue el después? Se le ofrece un castigo. El resultado es que reduzcan las derrotas. Reduzcan las derrotas porque las personas asocian perder con un castigo y quieren evitar la derrota para evitar ese castigo. También es importante volver a la primera clase y recordar cómo los biopsicólogos y biopsicólogas realizan su trabajo. Y está el concepto clave de las operaciones convergentes. Muy difícilmente, muy pocas veces observarás trabajos biopsicológicos de una sola persona. Por lo general son laboratorios de investigación y, y también pues, incluyen aspectos interdisciplinarios. Psicólogos trabajando con neurocientíficos o con ecólogos. Distintas áreas de investigación interactuando para triangular fuentes y llegar a una solución más compleja. Así que los biopsicólogos combinan diferentes enfoques de investigación de manera que las fortalezas de uno compensen las debilidades de otro. Y esta es una repetición de las primeras clases, pero me parece clave, por ejemplo, adicción a sustancia. Desde la neuropsicología se identifica un paciente con daño en la corteza prefrontal. La neurociencia cognitiva mediante la imagen, ¿ok? Imagen de resonancia magnética funcional, identifica hiperactivación del circuito de recompensa ante imágenes de la droga. Psicofarmacología prueba fármacos que bloquean receptores opioides y reducen la activación del circuito de recompensa. O sea, sin la interrelación entre neuropsicología, neurociencia cognitiva y psicofarmacología, estas tres divisiones de la biopsicología, no hubiese sido posible llegar a esta solución. Así que esa es la idea, el valor de las operaciones convergentes, de triangular distintas fuentes para que cada uno cubra las fortalezas de uno, compense las debilidades de otro. Implicaciones prácticas de los métodos de investigación en la biopsicología para la psicología industrial organizacional. Realmente una crítica, quizás de mi parte, es que la psicología industrial organizacional no ha, no ha comenzado o está muy en su inicio en el proceso de incorporar medidas biopsicológicas. Está muy concentrada, aunque sí es importante la psicometría, crear instrumentos de medición, de autoinforme, pues no es lo único, tiene su límite. La persona puede presentarse como, como el líder más transformador y en la práctica es el más tóxico. Es como hay muchos aspectos, o alguien puede decir que tiene mucha satisfacción y luego medidas psicofisiológicas lo hubiesen desmentido. Que la recomendación realmente es que alguien, pues es cliché, pero alguien tiene que ser pionero o pionera en comenzar este tipo de investigación desde la psicología industrial organizacional y recordar las operaciones convergentes. Quizá otra crítica que tengo hacia la psicología, a veces en general también, es que permanece por bando. Industriales con industriales, clínicos con clínicos, sociales con sociales. Es como, em, mira, es realmente para llegar a conclusiones más firmes, debes tener múltiples fuentes de información, tanto de especialidades del equipo de investigación como de recopilación de datos, mezcla cuestionarios con medidas psicofisiológicas, y llega a una solución más compleja que simplemente el autoinforme. Así que mi recomendación, y directo al grano, pues alguien tiene que comenzar, pues porque por ahora no se ha, no se ha hecho mucho en este campo de biopsicología y psicología industrial organizacional. Y segundo, pues cada quien tiene que salir de su zona de confort, de solamente de colaborar como dentro de su in-group y ya como abrir horizontes, abrir fronteras. Que si hay barreras, pues sí hay barreras institucionales, pero nada, esa sería mi postura pues más corta. Las referencias de esta clase, video, fue el libro de Pinelli Barnes de biopsicología,
Y para el próximo clase o video, pues trabajaremos el tema de memoria, aprendizaje de memoria y amnesia. Estas son las páginas. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Nos seguiremos viendo en próximos videos. Así que muchas gracias. Bye.